Si alguna vez sentiste que estabas en el lugar equivocado, si tu alma ha sido herida por ambientes donde Dios es ignorado y el pecado aplaudido, entonces este mensaje es para ti, porque lo que vas a ver no es solo una historia del pasado, es un reflejo inquietante de lo que estamos viviendo hoy. Sodoma y Gomorra no fueron destruidas por casualidad, fueron el resultado de una decadencia silenciosa, de decisiones erradas, de corazones que eligieron la ambición en lugar de la fe, el placer en lugar de la obediencia, la gloria humana en lugar del reino de Dios. Pero lo que casi nadie te cuenta es que dentro de esa ciudad maldita también había un justo, un hombre que amaba a Dios, pero que se contaminó por vivir demasiado cerca del pecado. Su nombre era Lot, y su historia revela que no basta con ser bueno, es necesario estar en el lugar correcto, con la mentalidad correcta y con el Espíritu Santo como guía, porque el juicio de Dios no comienza con relámpagos, comienza cuando dejamos de escuchar su voz. ¿Has estado rodeado de ambientes que drenan tu fe? ¿Has sentido que te estás adaptando a lo que sabes que no viene de Dios? Entonces quédate hasta el final, porque esta historia te mostrará cómo Dios rescata a los suyos, incluso en medio del fuego, y qué sucede con aquellos que, aunque salvan su vida, pierden su propósito. Si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que vas a descubrir aquí no lo enseñan en los templos, pero está escrito en la Biblia Sagrada. La decadencia post-Babel y la fundación de Sodoma y Gomorra. Cuando la torre de Babel se desplomó como un símbolo de orgullo roto, la humanidad quedó fragmentada. Dios confundió sus lenguas y los dispersó por toda la tierra. Lo que parecía un castigo fue, en realidad, una nueva página en la historia del mundo. Pero algunos de esos pueblos, lejos de humillarse y buscar la guía divina, decidieron reconstruir su gloria a su manera. Entre ellos, los descendientes de Cam, los cananeos, llevaban en su linaje una marca espiritual de desobediencia, y con ese peso, iniciaron un viaje que los llevaría hasta un lugar donde la tierra parecía prometer todo, menos lo que el cielo aprobaba. Atravesaron desiertos calcinados, montañas silenciosas, y valles donde el eco de su ambición resonaba como una promesa. No buscaban tierra solamente, buscaban poder, no querían un hogar, querían un trono, hasta que llegaron al Valle del Jordán, una región fértil, con ríos que fluían como arterias vivas, campos que reverberaban con abundancia y colinas que parecían cantar al sol. Ante sus ojos se desplegaba un paraíso, pero el paraíso sin obediencia se transforma rápidamente en un infierno. Allí decidieron levantar dos ciudades, Sodoma y Gomorra. No oraron, no consultaron a Dios. Simplemente dijeron, aquí alzaremos nuestra gloria. El problema no fue la edificación, sino o corazón con que edificaron. Génesis 11, ya nos había advertido sobre arrogancia humana. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, y hagámonos un nombre. Essa mesma altivez foi carregada para o Vale do Jordão. Aqueles homens não queriam ser lembrados por sua fé, mas por seus feitos. Não queriam edificar o reino de Deus, mas um império terreno. Sodoma foi construída com muros de pedra, mas também com orgulho, com sensualidade desenfreada e com o espírito de rebelião contra tudo o que é santo. Lo mais inquietante es que muchas veces este mismo espíritu se manifiesta hoy. ¿Cuántas veces buscamos construir nuestras vidas en lugares de abundancia, pero ignorando la voluntad de Dios? ¿Cuántas decisiones tomamos solo por lo que vemos con los ojos, sin discernir con el espíritu? Sodoma comienza a formarse cuando dejamos de consultar a Dios y empezamos a seguir nuestras propias pasiones. Si estás edificando tu vida sin oración, sin la guía del Espíritu Santo, debes detenerte, porque lo que empieza con gloria humana, termina en ruina espiritual. Y sin embargo, eso no es todo, porque aunque estas ciudades nacieron del orgullo y del deseo de grandeza, Dios aún observaba desde lo alto. Él veía los corazones, las intenciones, las semillas del pecado que germinaban bajo esa aparente prosperidad. Lo que viene a continuación no solo revela la corrupción de una civilización, sino el reflejo de nuestra propia generación.
¿Te animas a seguir descubriendo lo que muy pocos se atreven a enseñar? El esplendor y corrupción de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no fueron siempre símbolos de perdición. Al principio deslumbraban. Sodoma se convirtió en una potencia militar y económica. Sus ejércitos marchaban con disciplina. Sus mercados rebosaban de bienes exóticos, y las caravanas del desierto hacían escala en sus plazas llenas de música y comercio. Gomorra, por su parte, se destacó en el arte, en la danza, en el placer refinado. Sus calles estaban adornadas con esculturas y murales, y la sensualidad se convirtió en forma de expresión, en culto. A los ojos del mundo, estas ciudades eran una joya en medio del desierto, pero bajo ese barniz de gloria humana, hervía una decadencia espiritual que muy pocos querían ver. El profeta Ezequiel, siglos después, revelaría el verdadero pecado de Sodoma. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Ezequiel 16:49. No fue solo la inmoralidad sexual lo que corrompió a Sodoma, sino un corazón altivo, que había reemplazado la dependencia de Dios por la autocomplacencia. Ya no había lugar para la oración, ni para la compasión, ni para la búsqueda del reino de Dios. El poder de Dios fue suplantado por la idolatría de sí mismos. El Espíritu Santo fue apagado por el ruido de sus fiestas. La fe se convirtió en burla, la palabra de Dios en objeto de desprecio. En estas ciudades, el pecado dejó de ser oculto. Se volvió institucional, estructural, celebrado. Lo que antes se hacía en secreto, ahora era motivo de orgullo. La perversión sexual, la violencia gratuita, el desprecio al extranjero, el comercio de cuerpos y almas, todo era parte del cotidiano. En lugar de arrepentimiento, había provocación. En lugar de salvación, había desafío. ¿Te suena familiar? ¿No vivimos hoy en una generación que también celebra lo que Dios aborrece, que legisla el pecado y ridiculiza la santidad? Muy pocos conocen esto, pero los sabios de Israel enseñaban que cuando una sociedad deja de proteger a los débiles, cuando desprecia la oración, y cuando el nombre de Dios se convierte en objeto de burla pública, el juicio no tarda en llegar, porque Dios es amor, pero también es justo. Él no permanece indiferente ante la corrupción que arranca la inocencia de los niños, que oprime a los pobres, que transforma la vida eterna en una burla. Si alguna vez sentiste que tu entorno te arrastra hacia lo que tu espíritu rechaza, quizás estés viviendo una pequeña Sodoma personal, pero eso no es todo, porque en medio de esta oscuridad creciente, alguien se acercaba, no para condenar de inmediato, sino para observar. Dios estaba mirando. Y cuando Dios mira con detenimiento, no lo hace para ignorar, sino para actuar. Lo que sucede a continuación marcará el destino no solo de estas ciudades, sino de una familia entera, y de todos los que hoy se sienten atrapados entre la fe y la corrupción del mundo. La caída espiritual de Lot y su integración en Sodoma. Lot no era un hombre impío. Al contrario, la Biblia lo llama justo, según Pedro 2:7. Era sobrino de Abraham, caminó junto a él en sus peregrinaciones, y vio con sus propios ojos el poder de Dios manifestado. Sin embargo, un día, cuando los pastores de ambos comenzaron a pelear por los pastos, Abraham le propuso separarse, y le permitió elegir cualquier tierra. Lot levantó sus ojos, y vio el valle del Jordán, como el huerto de Jehová. Génesis 13:10. Lo que no percibió fue que esa belleza escondía una trampa espiritual. Escogió con los ojos, y no con el espíritu. La caída de Lot no fue inmediata, fue progresiva. Primero, eligió para sí, palabras clave que revelan egoísmo y autodependencia. Luego, habitó en las ciudades de la llanura. Después, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, y finalmente, habitaba en Sodoma. Paso a paso, su vida fue integrándose a una ciudad que contradecía todo lo que su alma conocía como santo. ¿Cuántas veces también nosotros cedemos así? ¿Cuántas veces nos decimos, solo estaré cerca, no voy a participar, solo es temporal? Pero el enemigo no nos quiere cerca, nos quiere dentro. Lo más grave no fue su mudanza física, sino la contaminación espiritual. Lot estaba expuesto diariamente al pecado, a la indiferencia religiosa, a la deformación moral.
Y aunque sufría por ello, como dice Pedro, no se fue, siguió allí, llevando a su esposa y a sus hijas a ese ambiente. Su familia, lentamente, dejó de distinguir entre lo puro y lo profano. Su testimonio se debilitó tanto que cuando les advirtió sobre el juicio venidero, sus yernos pensaron que bromeaba. Génesis 19:14. Esa es la tragedia de muchos creyentes hoy. Viven tan mezclados con el mundo que cuando hablan de Dios, ya nadie los toma en serio. Tal vez tú también has sentido eso. Has estado rodeado de ambientes donde tu fe es burlada, donde el Espíritu Santo se apaga, donde la palabra de Dios es ignorada, y aunque sabes que no perteneces a ese lugar, sigues ahí, quizás por comodidad, por relaciones, por miedo a perder lo que construiste. Pero escúchame con atención. Si Lot, siendo justo, casi perdió todo por permanecer en Sodoma, ¿qué crees que puede pasarte a ti si no escuchas la voz de Dios que te llama a salir? Pero eso no es todo, porque aún en medio de esa corrupción, aún con su corazón dividido, Lot seguía siendo parte del plan de Dios. El Señor no lo había olvidado, y aunque su testimonio estaba desgastado, su alma todavía tenía valor en el cielo. Lo que viene a continuación es un acto de pura misericordia, y también de juicio inapelable, porque cuando Dios actúa, lo hace con precisión, y su justicia nunca falla. El juicio de Dios y la destrucción de las ciudades. Dios no juzga sin antes advertir. Antes del castigo, Él extiende la misericordia. Antes de enviar fuego, Él envía ángeles. Y eso fue lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra. Mientras Abraham intercedía por los justos, Dios escuchaba. Génesis 18 revela un diálogo impresionante, donde Abraham, con humildad y osadía espiritual, pregunta, ¿destruirás también al justo con el impío? En ese momento, se revela algo poderoso del corazón de Dios. Él no desea la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero las ciudades ya no escuchaban. Ya no había espacio para la fe, ni lugar para la salvación. El tiempo de la gracia estaba por expirar. 2 ángeles llegaron a Sodoma al atardecer. Lot los recibió en su casa, pero la ciudad, completamente pervertida, los descubrió y exigió tener relaciones con ellos. Aquella escena escandalosa, en la que hombres rodean la casa exigiendo violar a los visitantes, revela la profundidad de la corrupción moral. Lot, desesperado, intenta protegerlos, pero su respuesta también muestra cuánto ya había sido contaminado por esa cultura. Ofrece a sus propias hijas para salvar a los ángeles. Esa es la marca de una mente confundida, de alguien que ha perdido la visión clara de lo sagrado. Cuando la cultura de Sodoma entra en tu casa, incluso tus decisiones más justas pueden estar contaminadas. Los inocentes ángeles, al ver la gravedad, revelan su propósito: destruir la ciudad. Le ordenan a Lot que huya, que no mire atrás, que no se detenga, y así lo hace. Pero no todos le creen. Sus yernos se burlan, su esposa desobedece. En el camino, no puede evitar voltear, tal vez por nostalgia, por miedo, por una conexión aún viva con lo que dejaba atrás. Y en un instante, se convierte en estatua de sal. Esa imagen no es solo literal, es también espiritual. Cuando decidimos seguir a Dios, pero seguimos ligados al pasado, nos congelamos, perdemos el avance, y quedamos marcados entre lo que fuimos y lo que podríamos haber sido. Entonces vino el juicio. Entonces Jehová hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Génesis 19:24. Las ciudades ardieron. El cielo mismo se abrió, no para bendecir, sino para limpiar. Fue una purificación radical. No quedaron ruinas, ni sobrevivientes ocultos, ni reliquias. El juicio de Dios fue absoluto, pero también fue selectivo. Lot fue rescatado. Dios no destruye al justo junto al impío. La Biblia Sagrada lo repite una y otra vez. Si estás buscando agradar a Dios, si tu corazón aún desea su presencia, aunque estés rodeado de corrupción, Él te ve, Él envía ángeles, Él prepara una salida. Pero eso no es todo, porque aunque Lot escapó con vida, no salió sin heridas. Su alma quedó marcada, su historia manchada, y lo más doloroso aún estaba por suceder. A veces creemos que el juicio termina cuando escapamos del peligro,
Pero hay consecuencias espirituales que continúan, incluso después del fuego. Lo que ocurrió en la siguiente etapa de su vida revela que escapar de Sodoma no es suficiente. Hay que sacar a Sodoma del corazón. La continuación del pecado tras la huida Lot logró escapar de Sodoma, pero Sodoma no salió del todo de su familia. Ese es uno de los misterios más tristes y reveladores de toda la Biblia. La destrucción de las ciudades no terminó con el espíritu que las habitaba. Aunque el juicio fue fulminante, las secuelas espirituales perduraron en la mente, en el alma y en la conducta de quienes vivieron bajo su influencia. Las hijas de Lot, criadas en aquella cultura donde lo inmoral se volvió normal, tomaron una decisión que cambiaría el rumbo de naciones enteras. Emborracharon a su padre y se acostaron con él para preservar su descendencia. Es un relato perturbador, no por lo grotesco del acto en sí, sino por lo que representa espiritualmente. Las hijas de Lot no fueron guiadas por la fe, sino por el miedo. No actuaron desde la palabra de Dios, sino desde la lógica corrompida de Sodoma. Haz lo que sea necesario, aunque sea impuro, si eso garantiza tu supervivencia. Este pensamiento es común en tiempos de caos, pero es exactamente lo opuesto al corazón de Dios. En vez de confiar en la promesa, repitieron los patrones de la ciudad que acababan de dejar atrás. Su cuerpo salió de Sodoma, pero su mente seguía allí. De esas relaciones incestuosas nacieron dos pueblos, Moab y Amón. Ambos convertirían en enemigos históricos de Israel. Hostigaron al pueblo de Dios, se entregaron a la idolatría y practicaron sacrificios humanos. Es decir, de un acto de desesperación, brotaron generaciones enteras alejadas del reino de Dios. Eso nos enseña algo profundo. Cuando no tratamos las heridas espirituales con arrepentimiento y renovación, corremos el riesgo de convertir el trauma en tradición. Lo que no sanas, se hereda. Tal vez tú también has salido de una Sodoma personal, un ambiente tóxico, una relación impura, un sistema de vida que ofendía tu fe. Pero, ¿y tu mente? ¿Y tu corazón? ¿Has dejado verdaderamente atrás la manera de pensar que aprendiste allí? ¿Has permitido que el Espíritu Santo renueve tu entendimiento, como enseña Romanos 12:2? Porque la salvación no es solo escapar del fuego, es abrazar una nueva identidad, es dejar que la palabra de Dios moldee tus decisiones, tus hábitos, tu visión de futuro. Pero eso no es todo, porque esta historia nos deja una advertencia final. No basta con salir de Sodoma, si no llevas contigo la presencia de Dios. Lot salvó su vida, pero perdió su testimonio, su esposa, su honra y su legado. Por eso, si hoy el Señor te ha sacado de algún lugar, de alguna situación de pecado o confusión, no dejes de clamar, no te conformes con haber sobrevivido. Busca la restauración completa. Clama por una nueva visión, una nueva mentalidad, una nueva generación que no repita los errores del pasado, porque Dios no solo quiere rescatarte, Él quiere redimirte por completo. Sodoma y Gomorra ya no existen en el mapa, pero su espíritu aún ronda muchas ciudades, muchas casas y muchos corazones. ¿Y tú? ¿Has sentido que alguna vez estuviste demasiado cerca de lo que sabes que no agrada a Dios? ¿Qué parte de esta historia se refleja en tu propia vida? La historia de Lot nos enseña que no basta con creer, hay que actuar, que no es suficiente con salir de un lugar de pecado, hay que sanar las heridas que ese lugar dejó, y que el juicio de Dios es real, pero también lo es su misericordia para aquellos que aún lo buscan. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanita. No dejes pasar esta oportunidad de fortalecer tu fe con contenidos que te desafían, te confrontan y te transforman. Aquí hablamos de lo que casi nadie se atreve a enseñar, pero que puede cambiar tu eternidad. Y si esto te estremeció, no te pierdas lo que viene después, porque el próximo mensaje revela un secreto aún más profundo, y lo que vas a descubrir podría ser la clave espiritual que estabas esperando. Te bendigo con paz, entendimiento y una fe que arde. Nos vemos en el próximo video. Elegido de Dios.